En el nombre de Dios. Hola, quiero darles una gran bienvenida al nuevo curso llamado Conoced a vuestro Dios. Hoy traigo la segunda lección, la cual es parte de nuestros programas especiales educativos de la Academia fatimatv.es. Quiero comenzar esta lección con una pregunta. ¿Qué significa Dios? ¿Alguna vez has notado cuántos nombres tenemos para Dios? Allah, Dios, Señor, Creador, Sustentador y Misericordioso y muchas más. ¿Qué palabras escogió Dios para nombrarse a sí mismo en su libro? En el curso Conoced a vuestro Dios queremos hablarte sobre conocer a Dios a través del Corán. Por lo tanto, primero debemos explicar un poco acerca de la palabra Dios y algunos otros nombres que se usan para él. Los nombres y atributos que usamos acerca de Dios están en tres categorías. La primera categoría es un sustantivo especial o atributo que se usa solo para Dios, como Allah o Rahman, clemente en árabe. La segunda categoría es un nombre o atributo general que se usa tanto para Dios como para aquello que no es Dios. La mayoría de los nombres de Dios son de esta categoría, como Rab o Señor, Ilah, Dios, Khalik, que es creador, Rauf, benévolo, Rahim, misericordioso. Y la tercera categoría es un sustantivo o un atributo que a veces se usa de manera específica y a veces de manera general, como la palabra Dios, que también se usa para Dios. Y a veces decimos de alguien que tiene mucho poder o habilidad en algo, fulano es el Dios del fútbol, como para dar un ejemplo. Pero en el Corán, tres de estos nombres se usan más. Primero, Allah. El segundo, Ilah, que es Dios. Y el tercero, Rab, que es Señor. Por eso, es bueno explicar más sobre el significado de estos nombres. Vamos a empezar. El nombre Allah es un nombre usado para referirse a la esencia divina. De hecho, este es el único título que se refiere a todos los atributos perfectos de Dios. Pero el resto de los nombres se refieren a uno o más atributos de Dios. Vamos con el otro nombre. Ilah, o sea, Dios. Significa aquello que es digno de adoración y es adorable. Y el significado de mérito está oculto en eso. Y no está solo en el significado de adorado. Por eso usamos Ilah, o sea, Dios, en la palabra monoteísmo cuando decimos La ilaha illallah, o sea, no hay más Dios que Dios. Es decir, no hay nadie digno de adoración en el mundo excepto Dios o Allah. Pero si Ilah significa adorado, su traducción sería la siguiente. No hay adorado o digno de ser adorado en el mundo excepto Dios o Allah. Si bien vemos que muchas personas adoran a otros que no sean Dios, como ídolos, estrellas, animales, etc., entonces el significado del mérito radica en el concepto de Ilah. Vamos con el otro nombre, Rab, Señor. Se han dicho diferentes significados para esta palabra, pero básicamente tiene un significado similar a dueño de la autoridad. Algunos lo traducen como maestro e interpretan a Rab como Dios, pero esa traducción no es exacta. Y el señorío de Dios es diferente a ser un maestro. Entonces, el hecho de que Dios sea Rab significa que Él es el dueño de la autoridad de sus criaturas y no necesita el permiso de nadie para tomar el control de sus asuntos. Después de esto entendemos que creer en el señorío de alguien significa que él puede tomar el control de su creación de forma independiente y sin necesidad del permiso de otra persona o criatura. Al comprender cuidadosamente el significado de Ilah y Rab, podemos obtener un punto clave en la teología. Pensemos un poco en el significado de estos dos. ¿Cuál crees que es la conexión entre ambos? Ese punto es que hay una conexión entre la divinidad de alguien y su señorío, es decir, la única cosa que merece ser adorada a los ojos del hombre es aquella que en su creencia y su pensamiento es el dueño y poseedor de sus asuntos y puede controlarlos independientemente y traerle ganancias o pérdidas. Por esa razón, el Corán condena la adoración de ídolos fabricados y pagados por politeístas, que contrariamente a su creencia no tienen autoridad sobre nada y no traen ningún beneficio o daño, cuando dice en la Sura 10, versículo 18 lo siguiente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Y adoran aparte de Dios lo que no les perjudica ni les beneficia y dicen: estos son nuestros intercesores ante Dios. Di: ¿vais a informar a Dios de algo que Él no sepa de los cielos o de la tierra? Glorificado y ensalzado sea por encima de lo que asocian a Él. Y enfatiza el hecho de que la adoración solo es digna de aquel que tiene el control de la noche y el día, la luna y el sol, quienes se mueven a su mando. Y Él es el dueño de la autoridad de todo el mundo cuando en la Sura 35, aleya 13 dice: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Hace que la noche entre en el día y que el día entre en la noche. Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo. Ese es Allah, vuestro Señor. Suyo es el dominio, y quienes vosotros invocáis en lugar de Él no gobiernan ni la piel del hueso de un dátil. Con esto damos conclusión a esta lección. Hasta la próxima.